Marcos Buscaglia. Muy bien, Marcos. Antes que cualquier otro tema, el reloj, mostrame. No, no puedo. No lo traje hoy. Justo hoy no lo traje. Marco, no. Justo. Me hubieras avisado. Nuestro amigo Enrique Sokolowicz pregunta insistentemente cuál es experto en relojes. Quiere saber cuál es ese reloj que vos traes habitualmente. Es un Omega Seamaster. Pero bueno, si es un experto me gustaría verlo, porque lo heredé de mi abuelo. Mi abuelo ya no vive. O sea que debe ser un reloj raro para que él no lo conozca. Puede ser. ¿Qué suponés? ¿Que es muy antiguo? Lo uso muy poco. Lo uso para venir acá al programa, para casamientos, muy poco. Tiene mucho valor sentimental, ¿no? Bueno, muchas gracias. Agradecidos todos. Sí, y también los televidentes. Sí. Pero hoy justo no lo traje. Entonces, ¿un Omega? Seamaster. Seamaster. Pasemos a los gemelos. Hoy estamos con el tema. Estamos con los accesorios. ¿Qué son? Monedas de la Confederación. Monedas de la Confederación. No patacones, ¿eh? Monedas. Monedas, sí. Hablemos de monedas. De monedas, entonces. sí. No vas a seguir con nada de la... No, me detengo en la moneda, después veré. Bueno. Y hubo un artículo bastante duro de Alfonso Pratgay en La Nación del fin de semana, bastante duro con la política monetaria. Es decir, básicamente diciendo hay una asincronicidad entre el gradualismo fiscal y la ansiedad monetaria, creo que es la palabra que usó. ¿Sí? Y publicado en La Nación. En La Nación del domingo. Había dado una entrevista también a José del Río, bastante severo también, como decís vos, ¿no? Con la política de Sturzenegger. Claro, la crítica básicamente es que él dice que se cambiaron las metas fiscales en algún momento, con las metas fiscales actuales, esta decir de 4,2 a 3,2 puntos del PIB de déficit primario, esto de ir bajando, son distintas de las que Alfonso había digamos, planeado al principio de su mandato. Y los números monetarios de inflación se habían hecho con las metas fiscales. Entonces, lo más normal es cuando cambia la cuestión, el déficit fiscal, es cambiar el target monetario. Por ejemplo, Israel, en su proceso de desinflación en los 80, en algún momento que la situación fiscal se deterioró, el Banco Central fue más despacio con la reducción de la inflación. O sea, acomodó la reducción, el sendero de reducción de la inflación a esa nueva realidad fiscal, a ese nuevo sendero fiscal. Y hagan eso, y esa es la crítica de Alfonso. Y yo creo que esto va, Carlos, a un tema muy importante que es, en todos estos debates, al final, lo que estamos debatiendo muchas veces son matices, ¿no? O sea, yo lo veo también con el tema fiscal, donde a veces, a mí lo que no me gusta son las simplificaciones, donde parece que estuviera, o la opción es, lo pones a SPERT y te eliminas 100.000 empleos públicos en un día, o no haces nada, o haces muy poco, y creo que estamos debatiendo grises, si el gris es un gris demasiado despacio, un gris demasiado rápido, y lo mismo con la política monetaria. Es decir, nadie dice, Federico, no bajes la inflación. La cuestión es cómo y a qué velocidad bajas la inflación dado esta realidad fiscal. Me parece que esa es la crítica de Alfonso. Yo lo he visto a Pratgay en una entrevista que hizo con Fontevecchia en Perfil, la entrevista con Del Río, la entrevista del domingo. Ahí él plantea algo original, que es como parte del 60% del presupuesto indexa por inflación. Si yo bajo drásticamente la inflación, aumento el problema fiscal, porque estoy pagando con índices antiguos de alta inflación, pero mis ingresos vienen ajustados por la inflación menor. O sea que sería al revés de lo que se dice habitualmente. Es la política monetaria muy drástica la que me genera déficit fiscal. Bueno, claro, dificulta porque se indexa con inflación, con aumentos de los meses anteriores. ¿Qué es lo que pasa con el sistema previsional? Exactamente. Que por eso hay que cambiar la fórmula. La fórmula, exactamente. ¿Cómo ves vos que afecta esta política o este cuestionamiento de Pratgay, no el cuestionamiento, el problema que señala él, cómo ves que afecta a una promesa que ordena todo el discurso del gobierno en materia económica, que es que acá vamos a crecer? Claro, muy importante por dos razones. No sé si te acordás que hablamos hace algunas semanas de los canales por los cuales actúa la política monetaria, que hemos dicho credibilidad, crédito y tipo de cambio. Entonces, fíjate vos, suponete que la meta estuviera mal fijada y decir, bueno, por cumplir la meta voy a subir tanto la tasa que hago que el crédito básicamente desaparezca.
Bueno, tenemos la noticia de que se ajustan los créditos hipotecarios, exactamente. ¿No? 10%. Exactamente. Entonces, todos los créditos, digamos, están subiendo. Entonces, la pregunta es, yo digo, suponete que para bajar la inflación tenés que bajar el crecimiento del crédito y eso que haga que desacelere la economía. Suponete que la economía se planta. Estamos en marzo y la economía por la política, supongamos que es la política monetaria, se plantó. ¿Aguanta políticamente esto o no aguanta políticamente? ¿Realmente vale la pena plantar la economía por una meta demasiado agresiva? No, esa es la pregunta, ¿sí? Y lo otro es lo de tipo de cambio. Porque al final el otro mecanismo es, bueno, al subir tasas, hago atractivo cambiar dólares e invertir en pesos, en las famosas LEVAC, con lo cual el tipo de cambio está muy fuerte contra el dólar. Y eso hace que todos los bienes que digamos, tienen el tipo de cambio juega algún rol, todo lo que llamamos, que se pueden importar y exportar, vamos a poner así, su tasa de crecimiento de los precios se desacelere. Ahora, la pregunta es, ¿no voy a matar innecesariamente una parte de nuestro sector productivo por eso? Esas son las preguntas. O sea, son todos temas de matices acá, ¿sí? Pero la pregunta es, supongamos que el tipo de cambio, las tasas siguen altas, el tipo de cambio llega a 16,50. ¿Se aguanta políticamente o no se aguanta políticamente? Ahora te hago otra pregunta. ¿Qué relación hay entre tipo de cambio atrasado, capacidad exportadora, si es que hay alguna, ingreso de dólares, necesidad de dólares en general de la economía? Bueno, la economía argentina es una economía donde, por una cuestión de un déficit fiscal alto, que está financiado por extranjeros, que entonces el gobierno vende bonos, vamos a ver al Toto Caputo yendo con la valija a principios de enero a emitir bonos en el extranjero, para financiar un déficit que está en pesos, o sea, que significa cambiar dólares por pesos, más una economía que está de moda. Entonces, al estar de moda, viene más inversión, hay aperturas de empresas a la bolsa que compran muchas veces extranjeros, hay emisiones de deuda de las provincias y de las empresas. Hay un montón de dólares que quieren venir a la Argentina, entonces implica un tipo de cambio, digamos que básicamente atrasado, un peso atrasado. La forma de evitar esto de la política pública sería con una situación fiscal menos deficitaria, cosa que se necesite colocar menos deuda afuera, ¿sí? Ahora, entonces, tenés muchos dólares viniendo y aparte de eso, dólares que vienen a esto que te decía, aprovechar las tasas altas de interés. Entonces, todo esto afecta tipo de cambio y, por lo tanto, obviamente afecta a la competitividad del sector exportador. Ahora te hago otra pregunta. Cuando vos hablas con la gente del gobierno, sobre todo en la jefatura de gabinete, tienen un listado de 8 temas, que son las 8 perillas que habría que tocar para que esto funcione. Sí. La primera, costo del capital, que es de lo que estamos hablando, sí, digamos. ¿Cuánto cuesta el dinero? Exactamente. Vos me decís, ahora cuesta más, todo se pone más frío y los créditos hipotecarios van a ser más dificultosos y todo el crédito. Hay otro capítulo, costo laboral. Sí. ¿Cuánto le afecta a Macri que se demore la reforma laboral? Bueno, ¿cuánto, o te lo pregunto en términos más, qué nivel de enojo tendrá Macri con Moyano si está mirando lo que necesita que salga la reforma laboral? Necesitamos hacer mucho, pero déjame hacerte un paréntesis con lo de la política monetaria. Si la política monetaria fuera exitosa en la parte de expectativas, las tasas subirían, las tasas de corto plazo, pero las tasas de largo plazo caerían y eso sería bueno para la inversión, porque los proyectos se emiten con deudas de largo plazo, porque la gente iría en el futuro, como esta gente va a ser exitosa, bajan las tasas. Eso quería hacer paréntesis. Perfecto. Con la reforma laboral estamos en una situación bastante desesperante. Déjame leerte algunos números de cuál es nuestra situación laboral. Sí. Entonces, básicamente tenemos costo laboral. ¿Cuánto paga el empleado? Los que se llaman aportes personales. 17% en Argentina, más o menos un 10% en promedio de la OCDE. Contribuciones patronales de 23 a 27 Argentina, un promedio de 14 en la OCDE. A todo esto le sumamos los costos de despido, que son de los más altos, el índice Doing Business, que hay un artículo también muy interesante en La Nación de este domingo, del Banco Mundial, nos muestra como uno de los países donde los costos de despido son más altos. A esto le sumás toda la litigiosidad laboral, todas las regulaciones laborales, por ejemplo, el tema del número de delegados que tiene que haber por empresa, por sector. O sea, nos pone en una situación tan desesperante que, para que te des una idea, el índice de competitividad del World Economic Forum nos pone en la cuestión de mercado laboral 130 sobre 138 economías. Y estamos en el fondo. Entonces, todo esto nos quita competitividad, sobre todo ahora que Brasil aprobó una reforma laboral que ataca, te leo varios sectores, ataca que se pueden hacer acuerdos por sector y por empresa, en vez de acuerdos agregados a nivel flexibilización de jornada de trabajo, flexibilización de las condiciones de despido,
cambia el rol de los sindicatos, amplía la posibilidad de terciarización. Todo esto, algunas cositas de esto estaban en la reforma laboral, algunas las vetaron los sindicatos. O sea, la reforma esta que está trabada, inclusive es una reforma tímida. Muy tímida. Muy tímida para la situación de estamos, de acuerdo. Nuevamente, 130 de 138 en cuanto a la eficiencia de nuestro mercado laboral. Tenemos que hacer algo porque esto perjudica, en definitiva, a la gente que está fuera del mercado laboral formal, sobre todo. Marcos, muchísimas gracias. La próxima traigo el reloj. Traes el reloj y le damos una clase a nuestro amigo Enrique de cómo es el Omega. Seamaster. Seamaster.